Listo, jóvenes. Entonces estábamos hablando de la potenciación, entonces podemos decir que 2 elevado al cubo, ¿sí? Entonces multiplicamos, ¿sí? Entonces, el exponente me dice cuántas veces yo debo multiplicar a la base, ¿sí? Entonces, si decimos 2 elevado al cubo, entonces eso quiere decir que yo voy a multiplicar dos veces. eh, el número 2 es la base, ¿sí? Y el número 3, que es el cubo, sería el exponente. Entonces, el exponente me va a indicar cuántas veces yo voy a multiplicar la base. Entonces, en este caso, yo voy a multiplicar 3 veces el número 2. Entonces, eso quiere decir que 2 por 2, 4, y 4 por 2 me va a dar 8, ¿sí? Y en el siguiente ejemplo, entonces yo puedo decir 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Es totalmente diferente a 2 elevado al cubo. Y ahí, entonces yo voy a multiplicar 3 por 3, ¿sí? Que me va a dar 9, ¿sí? Si obtenemos los resultados 8 y 9 son totalmente diferentes. ¿Listos? Entonces, vamos a hablar de la base y de los exponentes, ¿sí? Cuando la base es 0 o cuando la base es 1, ¿sí? Cuando la base es 0, entonces podemos decir 0 a la 5, 0 a la séptima o 0 a la 15, ¿sí? Entonces podemos decir 0 elevado a la 5, entonces eso quiere decir que la base es el 0, entonces lo vamos a multiplicar por 5, entonces el 0 lo multiplicaríamos 5 veces, 0 por 0 por 0 por 0 por 0. Entonces me va a dar 0, ¿sí? Todo número que tenga como base 0, pues va a dar 0. ¿Listos? Entonces, si lo hiciéramos, por ejemplo, con el número 7, ¿sí? Pues también nos daría 0, ¿sí? Con el número 15 o con el número 20, ¿sí? Entonces, siempre nos va a dar 0, ¿sí? Cuando la base es 1, entonces 1 elevado a la 3, entonces siempre vamos a multiplicar por 1, entonces 1 por 1 por 1, ¿sí? Que 1 elevado al cubo o a la 3, entonces 1 por 1 por 1, pues me va a dar 1, ¿sí? Y si por ejemplo decimos 20, pues haríamos el mismo procedimiento. ¿Listos? Entonces, cuando el exponente es 0, ¿sí? Por ejemplo, decimos 5 elevado a la 0, ¿sí? O 20 elevado a la 0, o 25 elevado a la 0, ¿sí? Entonces ahí no se podría, ¿sí? Entonces 5 elevado a la 0, podríamos simplemente colocar 1. Eso quiere decir que cualquier número con exponente 0 me va a dar siempre 1. Y cuando el exponente, ¿sí? Como tal es 1, entonces podemos 5 elevado a la 1, pues 5, 17 elevado a la 1, 17, 50 elevado a la 1, pues 50, ¿sí? Cuando tenemos un exponente elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Y cuando el exponente es multiplicado por determinado número, como el número 1, pues siempre me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Es como similar a las propiedades de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos 2 elevado a la 4, ¿sí? Entonces decimos 2 por 2, por 2, por 2, me va a dar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. Y así. Entonces, eh, si decimos 7 elevado al cuadrado, entonces 7 por 7, 49. Si decimos 5 elevado al cubo, 5 por 5, 25. Y 25 por 5 me va a dar 125. ¿Sí? 10 elevado a la 0, 1. Recordemos que cualquier número que el exponente sea 0, siempre vamos a dar como resultado el número 1, ¿sí? Y 0 elevado a 1, que tengamos exponente 1, pues siempre me va a dar 0, ¿sí? Entonces 1 elevado a la 0
siempre recordemos que me va a dar 1. 1 elevado a la 20, ¿sí? Siempre me va a dar 1. ¿Listos? Entonces, si por ejemplo decimos 3 elevado al cubo, entonces 3 por 3, 9, y 9 por 3 igual a 27. ¿Listos? Eso es más que todo como la explicación de la potenciación, ¿sí? Y vamos a ver alguna parte de la radicación de una vez. ¿Listos? Entonces, la raíz es la operación inversa de la potenciación, ¿sí? Entonces podemos decir que 2 al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Porque 2 elevado al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, ¿sí? Y 3 al cuadrado pues sería 9. 3 por 3, 9. Y 4 elevado al cuadrado sería 16. ¿Por qué? Porque 4 por 4 sería 16, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la raíz de 4, tenemos que pensar en qué número se elevó al cuadrado y se obtuvo 4 como resultado, ¿sí? Entonces podemos decir que en este caso sería el número 2. Si por ejemplo decimos 2 por 2, 4, ¿sí? Entonces vamos a colocar el número 2. Eso quiere decir que raíz de 4 serían 2. ¿Listo? Si vamos a hacer, por ejemplo, la raíz de 9, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que un número elevado al cuadrado me haya dado 9. Entonces, por ejemplo, decimos el 3, ¿sí? 3 al cuadrado me va a dar 9. Entonces eso quiere decir que 9, raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Raíz cuadrada, por ejemplo, de 16, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en un número elevado al cuadrado que me haya dado 16, ¿sí? En este caso sería el número 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 sería 16, ¿sí? 4 elevado al cuadrado sería 16. ¿Listos? Esa sería como la siguiente parte. Ejemplo, si vamos raíz cuadrada de 25, entonces igual tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado me dé como resultado el número 25. 5 por 5, 25, ¿sí? Entonces ese sería como el resultado, ¿sí? 5 elevado al cuadrado, 25. Entonces eso quiere decir que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Ejemplo, si lo hacemos con el número 81, ¿sí? Raíz cuadrada de 81 tenemos que buscar un número, ¿sí? Pensar en un número que elevado al cuadrado nos dé 81, ¿sí? Entonces 9 por 9, 81, o 9 elevado al cuadrado, ¿sí? 81, eso quiere decir que 81, la raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Listos? ¿Sí? Por ejemplo, hay ocasiones que nos pueden dar raíz cuadrada de 8, pero también nos pueden dar un número pequeño en la parte de arriba de la raíz, ¿sí? Y en este caso podemos tomar que es el número 3. Entonces, en este caso, decimos que vamos a multiplicar un número que se multiplique por sí mismo por 3 que me dé 8, ¿sí? En este caso es el número 2, ¿sí? Podemos decir 2 al cubo es 8. La raíz cúbica de 8 sería el número 2, ¿sí? Y por ejemplo, si nos piden la raíz cúbica de 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar un número, ¿sí? Que multiplicado por sí mismo nos dé como resultado 1, ¿sí? Entonces, eso puede decir que, en este caso, 1. 1 por 1, 1 por 1, 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos dicen calcular la raíz cuadrada de 36, entonces tenemos que buscar un número que al cuadrado nos haya dado 36, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? En este caso sería el número 6. 6 por 6 me va a dar 36. 6 elevado al cuadrado, 36. Y si por ejemplo decimos
64 elevado a la raíz cúbica, ¿sí? Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado por 3, ¿sí? Me dé como tal la raíz cúbica de 64. En este caso sería 4. Entonces 4 elevado al cubo me va a dar como resultado 64. ¿Listo? Se tuvo que haber buscado